Somos Edu Galán y Darío Danti y hoy vamos a hablar de humor en tiempos de pandemia. Es una cosa complicada, pero lo que sabemos es que el humor es algo inevitable en el ser humano. Sacamos el humor en todo momento, pase lo que pase y a pesar de todo. Y esto viene siendo ya desde la prehistoria. Y como no iba a ser de otra manera, en los momentos difíciles, más todavía como ha pasado en esta pandemia. Sí, la verdad es que la pandemia nos pilló por sorpresa, pero aún así, y en un momento tan trágico, yo creo que todos fuimos recibiendo memes por WhatsApp, redes sociales, donde íbamos viendo todo lo que iba pasando en la actualidad reflejado en esos memes, a veces hiper mega cutres y muy pesados, pero que sí nos hacían reír y de alguna forma reflejaban el momento en el momento que estábamos viviendo y a un tiempo pues eran también un poco terapéuticos, ¿no? En el sentido de admitir la situación y procesarla. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir alternando y viendo un poco las etapas de la pandemia a través de sus memes humorísticos. Eso es es acojonante. Venga, Darío, comience usted. Vamos ahí, eso, que de pronto empezamos a recibir todos memes en WhatsApp o en redes sociales, como decía Edu, y lo primero que se notaba en los memes era un poco la sorpresa de la pandemia, que por más que nos venían avisando de toda la vida de que ya había pasado en Italia, en Wuhan y tal, todos nos sorprendimos con la pandemia y empezaron a haber nuevos elementos en nuestra vida cotidiana que antes no existían, como las mascarillas que no había y había que hacérselas, lo de la lejía, lo de cómo hacer la compra, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos este meme que veis aquí, donde se ve al Papa Francisco y le está diciendo a uno de los feligreses: Francisco, tienes mal puesta la mascarilla. Voy con otro, ¿no? Tenemos otro. Luego, claro, ¿se acuerdan que al principio no había mascarillas por ningún lado? Empezamos a hacernos todos mascarillas caseras y eso empezó a verse reflejado también en el humor popular, que el humor popular no deja detalle sin sacarle punta. Este otro meme que veis aquí decía: ¿te acuerdas de ese vaquero que tenías guardado por si adelgazabas? Pues hazte una mascarilla, porque otra cosa no, pero comer nos pusimos finos en cuarentena. Eso fue la primera fase, digamos, de acostumbrarnos a esto. La siguiente que tenemos aquí son los memes de otra cosa que surgió muy rápidamente, que fue la conspiranoia ante la incredulidad y lo imposible de explicar esa incertidumbre global. Pues el ser humano trata de, digamos, explicárselo, ¿no? Y salieron memes sobre esto, ¿no? Y también, como no, la idea de los balcones. No sé si os acordáis ya. También las caceroladas y los balcones. Un meme que surgió es este de: llamadme nostálgico, pero cuando me estoy tomando un gin tonic y tengo que salir al balcón, me lo cambio por un vaso de plástico. Eso me pasó a mí también, sí. Pero con uno de cristal para tirarlo a uno de las cacerolas. Y luego también este que está muy bien: señores policías, cuando vengáis a felicitar el cumple de un chaval, cambien el tono de las sirenas. Ya he tirado 4 veces la farlopa. Ese momento de comunión, ¿no? Total. De hecho, había también memes donde se pedía, decía: camello busca perro para alquilarlo para reparto, ¿no? Porque como podían salir los perros... Sí. En fin, luego ya entramos a la aceptación total del confinamiento y también a aceptar en nuestra vida cotidiana cosas que son anómalas si no fuera por la pandemia, ¿no? Como la falta de papel higiénico, la falta del sexo, la locura también por el aislamiento. Entonces, en ese contexto, vemos aquí que fue un tema clásico de los primeros meses de pandemia, que era la falta de papel higiénico en los supermercados, ¿no? Y entonces aquí estaba este meme, que era meme, en realidad era una foto de un supermercado americano donde se veía, ¿no? Papel higiénico, 1 por $3.50, 2 por $99. No seráis codiciosos y pensar en las otras personas. Y este otro meme también que va en esa época más o menos, que también era como el segundo mes o así, o tercero, sería abril, mayo, donde dice: si ven que salgo del grupo, métanme de nuevo. Es la desesperación por salir a algún lado. Esto es que ya llevábamos casi 3 meses encerrados en casa y no sabíamos qué hacer. Y más en las culturas latinas, mediterráneas, como somos nosotros, que claro, lo de no salir nos cuesta mogollón. Eso es complicado. Otra cosa que hemos hecho muy rápidamente, y también se ven los memes, es la aceptación del peligro, ¿no? O sea, que tienes ya empezar a aceptar que vives en una situación así, ¿no? De peligro. Y me encantó. Lo más sexual que he hecho en este confinamiento ha sido chupar las tapas de los yogures. Hay que empezar a aceptar, ¿no? Que hay que convivir con esto. Y además, chupar es peligrosísimo en las pandemias. Claro. Chupar lo que sea es peligrosísimo. Quietos.
¿Cuántos os habéis dado cuenta ya de que no sois bebedores sociales? Que habéis pasado ya el paso en otro momento del alcohol en el confinamiento. Y luego Runner era el vaquilla, tú eres un recién separado con leggings. Es que eso ya era cuando empezaron a aparecer runners que no Claro, existían antes, había dos y de pronto todo el mundo era aparecía, runner. eso es. Veía gente con sobrepeso, vestido de chándal, caminando y fumando porque era runner, se Sí, sí, supone. sí. Ahora ahora empiezan a hacer las primeras salidas. Esto ya era cuando empezó a hacer la Momento, fase, primeras salidas. sí, la fase 1 creo que era, ya nos acercábamos al verano, ya estábamos en junio, y había como varias obsesiones en ese momento, que era el no poder ir a los parques, los estilismos, porque todos estábamos con los pelos súper locos de no haber ido a la peluquería, el tema de que los que tenían perro podían salir y los otros no, entonces todo el mundo buscaba perros, el de los runners que ya comentó Edu, bueno, y aquí vemos unos que tienen que ver con la preparación ya de esa nueva normalidad que estábamos haciendo y de lo que iba a pasar en junio, julio y agosto. Este dice, este verano los madrileños sabrán lo que es aguantar a madrileños en agosto. Sí. Y luego la Maruja Rubia, otra tuitera, había puesto, dice, todo lo que me gusta es ilegal, engorda o está en otra fase. Y luego pasamos a la siguiente fase, que ya estamos terminando, de las nuevas normas, el momento de vuelta ya y convivir con esta nueva normalidad y, como no, las luchas de los cacerolos. Ahí apareció Borja Mari vive, la lucha sigue. Y cómo que no, cómo también volverá a las terrazas. He tenido que llegar a una pandemia para que te limpien bien la terraza. O, por supuesto, Ismael Serrano diciendo que por fin los cantautores vamos a sonar en las discotecas. Y vamos con la siguiente fase de la nueva normalidad, Darío. Vamos con la siguiente fase. Bueno, aquí ya estábamos en la nueva normalidad total, pero la gente había pasado todo y esto se reflejó también en los memes. Había uno de Fernando Simón que por aquel momento era como el ídolo pop de los memes, que decía, a ver, podéis pasar a la fase que os dé la gana porque me tenéis ya hasta los cojones. Normal. Y lo hicimos. Pasamos a ya esta fase nueva después del verano, que de pronto se tenía un confinamiento, ¿no? Y el meme clásico es, después de todo lo que estamos pasando, solo falta que cuando saquen la vacuna sea un supositorio. Y hasta aquí nos hemos quedado con los memes porque se nos acaba el tiempo entre charla y charla. Y además, lo último... Perdón, porque no solo se nos acaba el tiempo, sino que además cuando vinieron las vacaciones se acabaron los memes. Quiere decir que el humor en pandemia no duró toda la pandemia, duró solo los periodos de sorpresa. Ahora que nos hemos habituado, no circula tanto humor de pandemia. Hemos vuelto a las mismas mierdas de siempre, lo cual es tranquilizador y a la vez no. Entonces, para despedirnos, pues os vamos a dejar con nuestra contra de diciembre, que habla un poco del futuro, y es Fernando Simón de Alex G. Baja, relajándonos con sus habituales palabras, ¿no? Pues nada, nos despedimos. Darío Adanti, ahí o aquí o hablado, Edu Galán, Mongolia, y esperamos veros por fin en las calles, ¿no, Darío? Sí, y recuerden con lo que empezamos, el humor puede ser bueno o malo, pero lo que es sobre todo inevitable.